porque de un lado se puede volver un poco más rígido, como es en el caso de esta edificación central, donde yo puedo ver que a los dos costados es un poco más rígido y aquí no. Entonces esa forma pueden hacer que también me generen ese tipo de problemas, ¿no? Además, debe además tratar de evitarse que los elementos no estructurales, o sea, lo que no están siendo diseñados bajo las solicitaciones sísmicas, se distorsionen la distribución de fuerzas consideradas, pues se generan fuerzas en elementos que no fueron diseñadas para estas condiciones. Por ejemplo, aquí no podemos darnos cuenta en esta imagen donde se presenta un problema muy típico que viene a ser la falla por columna corta, ¿no? Vemos que este elemento, al ser unida, por así decir, va a rigidizar bastante esta zona. Entonces, que al momento que esta columna esté tratando de responder a algunas solicitaciones sísmicas, va a ser que al estar muy rigidizada en esta zona, y acá no, entonces la rótula plástica se va a dar justamente en esta zona, por lo tanto se pueden presentar fallas aquí, y eso es lo que es un problema muy común, ¿no? En muchas edificaciones, además porque no se suele aislar, ¿no? Lo recomendable es aislar ese tipo de elementos no estructurales a la estructura principal. Y de igual forma, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otra falla por la poca junta de dilatación, ¿no? Igualito puede generar este tipo de fallas. Bien, aquí tenemos ¿no? Otra imagen donde refuerza justamente lo que hemos visto y la falla típica que se presenta al momento de tener la columna corta, ¿no? Vemos el gran daño que sufre esta columna al concentrarse en esta zona en la mayor cantidad de fuerza, ¿no? Vemos el increíble daño que le hace a la columna. Vemos los aceros ahí todos hinchados, probablemente ya los estribos ya han colapsado. Aquí ya no hay estribos, ¿no? Es un problema muy común. Ahora, de igual forma, aquí, ¿qué es lo que estamos notando? Que si bien es cierto, existe aquí una albañilería, ¿no? Un murito, pero no está aislado justamente de estos ductos que vienen a ser las ventanas. Entonces, ¿qué hace que de igual forma, ¿no? Se concentre la gran cantidad de fuerza y haga fallar esta zona? Son problemas muy comunes que se presentan, ¿no? Este es un terremoto que se dio en el 2001 en Tacna, ¿no? Imagínense lo que ocasionó aquí, incluso tiene puntales, evitando que esta zona provoque un volteo. Bueno, ¿no? La experiencia ha demostrado repetidamente de que la estructura simple se comporta mejor durante el sismo. Eso es muy interesante, por eso que se les mencionaba que a mayor simplicidad, mayor será el conocer o predecir el comportamiento sísmico de la estructura. El hacer un modelo para realizar el análisis estructural de un pórtico perfectamente definido o de una placa continua pueda resultar sencillo y los resultados pueden reflejar aproximadamente bien el comportamiento real, ¿no? Lo ideal de las otras estructuras es separarlo por bloques. Esa es una alternativa, ¿no? Si tenemos edificios de esta forma o configuraciones estructurales de esta forma, lo ideal es separarlo, ¿no? Mediante bloques y así poder evaluarlos por separado, ¿no? Eso sería una alternativa también. De igual forma, ¿no? Mira, yo tengo aquí esta forma de un edificio en L. Imagínense la torsión que se puede originar ahí y donde se concentra la falla, ¿no? Aquí bien claro está y se puede observar de que la falla justamente es en la zona un poco vulnerable, ¿no?
en esta zona. Es algo así que se puede notar, ¿no? En unas condiciones bajo esta, cuando están sometidos a sismo, ¿no? También, por ejemplo, vemos aquí que ha sufrido una gran cantidad de daño en esta zona, ¿no? Es una zona muy vulnerable y que ha sido la principal punto de falla para esta estructura, ¿no? Esto generalmente, evidentemente, provoca el volteo de esa edificación, ¿no? Y después su colapso. Configuración en L. Justamente este es un edificio de la central de telecomunicaciones en México, ¿no? Imagínense, miren, acá pueden ver cómo ha sufrido todo este daño, ¿no? Dónde lo ha soportado y cómo ha respondido la edificación. Evidentemente, en esta zona es la más vulnerable y donde ha sido la principal punto de falla para esta edificación. No, es un problema muy típico y un ejemplo pero tan claro de que estas formas irregulares son muy difíciles de predecir, ¿no? Al momento de responder ante estos sismos. Justamente lo que habíamos visto ahora en la imagen, dice falla en columna esquinera del primer piso, ¿no? Imagínense aquí, miran, la mayor cantidad de peso, de rigidez que ha soportado esta edificación, ha provocado esta falla aquí, justamente en la zona baja, ¿no? Esto es un problema también de piso blando, ¿no? Como se menciona en la norma, se da por distintos factores, ya que a veces en el primer piso, por tratar de ahorrar mayor cantidad de espacios, se busca tener ambientes más grandes, ¿no? Esto se ven o se ha visto en edificios donde por lo general se tiene un estacionamiento en el primer piso, ¿no? Está conformado mayormente por pórticos y de repente es por placas, ¿no? Pero anteriormente solamente lo utilizaban con pórticos y en la parte superior, imagínense, ¿no? Rigidizaban tanto para tratar de aprovechar más el espacio mediante las quizás oficinas o otro tipo de usos. Rigidizaban tanto las edificaciones de que volvían pero muy rígido la parte superior, que hacía que provoquen también este tipo de fallas, ¿no? Evidentemente aquí no es una falla, bueno, ya vamos a ver una imagen donde ha provocado el colapso en sí de la edificación, pero también puede presentarse mediante esas formas. Bueno, aquí tenemos también otra configuración, otra forma de este edificio, ¿no? Tiene una forma como en L, pero con cierto ángulo, justamente en esta parte donde vemos también que se ha producido una fisura, ¿no? Un gran daño en esta zona un poco vulnerable, ¿no? Justamente, bueno, estamos que lo vemos así en planta, pero en una vista frontal, pero después cuando veamos una falla en planta, o sea, la misma fotografía en planta, vamos a ver el daño que ha sufrido aquí en esta zona. Miren, aquí se puede apreciar tremenda, bueno, esto ya está partido prácticamente en dos, ¿no? Imagínense, miren, todo lo que el daño, donde se ha concentrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otras formas, ¿no? Otras formas en U, en I, y principalmente los daños reflejados en el primer nivel, ¿no? Justamente esto por el tema de que se rigidiza bastante en la parte superior. Imagínense ahí cómo es que se ha dado el daño en estructuras de esa forma.
No les estaba mencionando cómo se da en la falla justamente en esta zona, ¿no? Imagínense, miren, cómo ha sufrido aquí gran daño en esta parte. Justamente porque tenemos a los dos lados una zona muy rígidas y el mayor daño se ha visto aquí. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De una forma un poco complicada, ¿no? Imagínense tratar de anticipar o predecir el comportamiento que va a tener esta forma de este edificio ante un sismo, ¿no? Es un poco complicado, no sabemos más o menos en dónde se va a localizar, o de repente sí, pero es muy impredecible del todo, ¿no? Como que eso también es un punto a tener en cuenta también al momento de hacer un diseño o de una edificación, ¿no? Principalmente eso, qué tan complicado se te va a hacer anticipar el comportamiento que va a tener ese edificio o esa estructura ante solicitaciones de sismo. Y aquí por ejemplo tenemos un dintel, ¿no? Imagínense este dintel también que ha sufrido gran daño, ¿no? Estos dinteles son uno de los principales puntos de daño al momento de que nosotros tengamos dos muros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un muro en esta dirección, tengo otro muro en esta dirección, igual, ¿no? Se va a presentar el principal punto que va a estar en la primera línea de ataque a recibir el sismo, justamente va a ser acá, ¿no? Justamente porque en esta zona es rígida y aquí no tanto, ¿no? Entonces que este dintel también va a estar diseñado a flexión y ante sismo, ¿no? Justamente para tratar de que aguante lo suficiente. Por otro lado tenemos un muro curvo, ¿no? Justamente con doble malla. Mire, fíjense que es un muro que he tenido, que incluso está un poco reforzado, pero incluso el tarrajeo de 5 a 6 centímetros. Un gran tarrajeo que he tenido, un gran espesor. Igual ha fallado, ¿no? Bien, aquí tenemos este edificio en Anga Road 2002. Imagínense, mira, el edificio antes y cómo quedó después del sismo también. Un montón de daños justamente en la estructura, ¿no? Vemos daños considerables, tantos aquí en esta viga, probablemente puede ser una viga peraltada. Imagínense el daño que ha sufrido, igual incluso en la losa. Y justamente este muro que se ve que tiene una fisura de repente diagonal, ¿no? De un lado. Daños en losas, en dintel y muros curvos, ¿no? Justamente porque no tiene una simetría proporcional. Justamente es que el centro o la fuerza se concentre en una cierta zona, ¿no? Esto es lo que hace que justamente provoque este tipo de daños, este tipo de estructuras. Bueno, aquí tenemos más imágenes de este mismo edificio curvo. Y este es un edificio en Acapulco, ¿no? Imagínense, miren la forma que tiene, ¿no? Un poco complicado aquí. 15 pisos que tiene esta edificación, ¿no? Vemos que tiene como una forma escalonada incluso, y evidentemente, ¿no? Cómo será su respuesta ante acciones sísmicas, ya lo vamos a ver también. No, justamente aquí pueden notarse, miren esta gran fisura, ¿no? Un corte prácticamente a lo largo de toda esta zona, de toda esta sección. Un daño muy considerable ahí. Bueno, aquí tenemos otra imagen un poco más cerca. Miren el daño que ha sufrido aquí. Prácticamente se ha abierto este muro. Aquí en esta zona también, ¿no?
en este muro tengo otro gran daño. Evidentemente la calidad de la imagen no ayuda a visualizar bien, pero sí se logra apreciar una gran grieta, ¿no? Una gran falla ahí. Justamente dice una falla flexión del muro en ese eje. Justamente dice rotura de la cabeza de compresión. Ahora tengo este muro, ¿no? Igual, fíjense que son fotos de ese mismo edificio visto desde distinto ángulo, ¿no? Imagínense aquí cómo ha reventado prácticamente los estribos y hasta el concreto en esta zona. Miren aquí justamente todo este daño que ha sufrido. Ha hecho que se doble incluso los fierros, ¿no? Justamente dice refuerzo vertical pandeo. Igual tenemos aquí otra estructura muy irregular, ¿no? Justamente el problema, ¿no?, que se presentan típico también es el de esquinas entrantes. Y igual, ¿no?, un poco complicado conocer el comportamiento de estos tipos de edificaciones. Y aquí también, ¿no? Mira, imagínense, dice, los sistemas de piso eran losas simplemente apoyadas de concreto armado, sin conexión entre ellas ni las vigas. Esto probablemente originó discontinuidad o falta de diafragma, ¿no? Vemos que se han desprendido prácticamente parte de las losas en esta parte, hasta se ha desprendido parte del muro, ¿no? Imagínense todo este gran daño que ha sufrido esta edificación, ¿no? A veces se trata de hacer edificios o viviendas que tengan este tipo de volados de formas irregulares, ¿no? De repente a la vista suelen ser muy bonitas, pero hay que tener en cuenta también la otra parte que viene a ser ya la concepción estructural que van a tener esa forma, ¿no?, de esos detalles en la edificación. Sí, hay que tenerla muy en cuenta al momento para no tener y también si forman parte de la estructura principal, ¿no?, y soporten ellas. Dice que solo se quedó en pie la mitad del edificio. Imagínense, la mitad del edificio, o sea, la otra mitad está por ahí tirada, ¿no? Y estas son formas que van a generar irregularidades en planta, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo, ¿no? Esta forma en U, justamente en L, en T, un hueco, ¿no? Y aquí una H incluso, ¿no? Y la misma forma que estuvimos viendo, ¿no? Lo ideal es que sea de una forma más simple, por así decirlo, ¿no? Evidentemente no todas las edificaciones cuadradas o rectangulares son regulares. También hay estructuras que tienen unos ciertos detalles pero que siguen siendo regulares. No solamente hay que quedarnos con la forma que solamente se ve a simple vista. Por eso que después, cuando entremos al diseño sísmico, el diseño sísmico dinámico, vamos a ver justamente el tema de irregularidades, ¿no? Y si vemos que la edificación es regular, satisfaciendo, cumpliendo algunas condiciones establecidas ahí, ya sea por torsión, por piso blando, irregularidades en alturas, ¿no?, discontinuidad de los diafragmas, etcétera, etcétera. Entonces, si pasa todos esos filtros, por así decir, entonces podemos decir que la estructura es regular. Pero no solamente hay que quedarnos con la forma en que va a tener la edificación a simple vista, ¿no? Eso es como un consejo para que lo tengan en cuenta. Directamente no se puede afirmar de que una estructura es regular, porque debes decirlo que cumple o satisface algunas condiciones establecidas ya en la norma para que llegues a esa conclusión, ¿no? Y igual, ¿no?, aquí tengo irregularidades en planta según la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, ¿no? Justamente ellos mencionan de que apenas tú veas estas formas, entonces sí o sí
son, a pesar de que les hagas tú cualquier evaluación, van a ser irregulares. Y es como un indicador muy preciso, ¿no? Que así tú le hagas todas las irregularidades, trates de pasar los filtros, entonces te va a dar una irregularidad. Evidentemente no son las únicas formas, ¿no? Existen infinitas formas, solamente que estas son las más comunes. Ahora, ¿qué soluciones, no? Soluciones, como les había mencionado, por ejemplo, aquí se pueden separar por bloques, cambiar la forma en planta, crear zonas de transición también se menciona como una solución, ¿no? Entonces que hay que tener en cuenta ese tipo de soluciones y que te facilite todo la etapa de tu diseño. De igual forma, ¿no? Teníamos otro problema que era la torsión, ¿no? Dice gran rigidez concentrada lejos del centro de masa en una planta rectangular, ¿no? Justamente mientras más lejos esté tu centro de rigidez de tu centro de masas, entonces te va a generar este problema de torsión, ¿no? Ya vamos a ver también nosotros que nuestro edificio o nuestro modelo que estemos evaluando, lo ideal es que mi centro de masa con mi centro de rigidez estén ahí más cerca, ¿no? Porque esto me va a garantizar o me va a dar un punto de partida de que mi edificación no va a sufrir este problema de torsión, ¿no? Si yo hago muy rígido, eso sí, tener en cuenta, si yo hago muy rígido mi edificación, de repente yo rigidizo de un lado, qué sé yo, ¿no? Al momento, y este es también algo a tener en cuenta, ¿no? De repente tú utilices placas de concreto para satisfacer la densidad de muros, entonces debes usarlos en lugares estratégicos, ya que eso va a hacer que tu centro de rigidez se vea afectado y se desplace hacia la zona donde tú estés rigidizando mucho. De repente por aquí se me ocurre a mí rigidizar incrementando la sección del muro, o de repente hago una placa de concreto armado y por acá todo es albañilería, ¿no? Toda esta zona es albañilería, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que este centro de rigidez se mueva un poco más hacia la zona que yo estoy rigidizando. Imagínense, desde ahí ya es un indicador de que esta estructura te va a responder mediante este problema torsional, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Bien, aquí también tenemos otro edificio, ¿no? Justamente mediante este problema de torsión, ¿no? De repente está rigidizada en una zona e incluso aquí tiene una discontinuidad vertical, ¿no? Vemos que justamente no viene partiendo de la misma continuidad desde el primer piso, sino vemos que el primer piso luego tiene una discontinuidad vertical y de ahí abarca todo. Me provoca de repente este problema torsional, ¿no? Justamente lo que les estaba mencionando a mí, fíjense, en este edificio, ¿no? Justamente el que estuvimos viendo anterior, ¿no? Este por fuera y esto por dentro. ¿Y qué son estas zonas, no? Aquí están las zonas del ascensor. Justamente acostumbra mucho a que existan estructuras donde tienen mayor cantidad de piso, tienen su ascensor, entonces que las paredes son de concreto armado, ¿no? De repente hay un ascensor allá, otro ascensor acá, y aquí tengo puro pórtico. Imagínense, todo esto son columnas, esto es un sistema porticado por lo visto, ¿no? Imagínense, y aquí también están rigidizando con otras placas de concreto armado. Evidentemente mi centro de rigidez al inicio, quizás sin esas placas de concreto armado, estaban en este punto. Quizá mi centro de masa también estaba aquí
no, al rigidizar mucho en esta zona, entonces voy a desplazar el centro de rigidez aquí. Por lo tanto, este es un gran problema torsional, ¿no? Imagínense, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Y justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Muros de concreto armado, justamente lo que se muestran acá. No, esta es otra vista. Esta es otra vista de de este comportamiento torsional que va a tener esta estructura, ¿no? Fíjense cómo es que va a actuar frente a un sismo en esa dirección, ¿no? Y miren, fíjense aquí, ¿no? Se aprecia el daño en los acabados que fueron usados en los muros de relleno, ¿no? Aquí probablemente el techo o una gran parte del muro colapsado, ¿no? Escaleras cubiertas por escombros de tabique. Fíjense que un muro colapsado justamente en esta zona. Bien, entonces, como les seguía mencionando, ¿no? Justamente aquí vemos que ha colapsado prácticamente este muro, ¿no? Es muy interesante conocer más o menos la respuesta que va a tener mi edificio frente al sismo, porque el mayor enemigo en esta zona del Perú, o creo que para todas las edificaciones en el Perú, es el sismo, ¿no? Porque es muy impredecible cómo es que nos va a atacar, ¿no? Justamente no conocemos el sentido en que va a venir el sismo, ¿no? Pero más o menos ya se tiene en referencia ante algunas experiencias también y antecedentes dados donde uno puede anticipar más o menos el comportamiento de la estructura. Gran distancia entre los centros de masas y la zona de concentración de muros de corte, ¿no? La famosa excentricidad, justamente no les había mencionado, pero a esa distancia de separación entre el centro de masa con mi centro de rigidez, ¿no? Me va a generar una excentricidad que viene a ser en sí la distancia, ¿no? de separación entre ellos. Además, en esa excentricidad viene a atacarnos justamente la fuerza cortante, ¿no? Del sismo, justamente en ese punto de la excentricidad. Bien, no, aquí vemos el Banco de América también. Más o menos, fíjense cómo está distribuido las placas de concreto armado, ¿no? Vemos una planta típica y a los costados unas columnas en T, ¿no? Unas columnas en L, y en la parte central vemos columnas de concreto armado, ¿no? Dice Banco de América, edificio 17 pisos y 2 sótanos, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla que tiene un buen comportamiento? Porque fíjense que es algo simétricamente, ¿no? O sea, justamente les había mencionado que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una estructuración, ya que no es tan viable de que tú rigidices hacia un lado y hacia el otro no, ¿no? Por ejemplo, si yo parto en 4 lados todo este terreno, veo que este lado es simétrico a este, ¿no? Igual que este lado es simétrico a esto, por lo tanto están equiparando las rigideces, por lo tanto yo veo que más o menos no se va a desplazar tanto el centro de rigidez como el centro de masa. Justamente dice aquí, el sistema estructural es una combinación de muros dúctiles con un tubo porticado, ¿no? Que constituye un excelente sistema sísmico resistente. Bien, aquí tenemos otra edificación, ¿no? Con una forma un poco peculiar y vemos el centro de rigidez con el centro de masa, cómo se ha desplazado justamente porque la rigidez de la edificación está en esta dirección, evidentemente, ¿no? Todo esto está rigidizando prácticamente toda esta zona, y aquí miren, solamente tengo estos muros aquí
es muy poco. De repente aquí también faltaron muros donde haga que este centro de rigidez se venga un poco más hacia la parte central, ¿no? Hacia su centro de masa. Y aquí también veo otro problema, de repente abajo, un problema por piso blando, ¿no? Imagínense esos ductos que podemos notar ahí. Y bueno, ahí ha colapsado prácticamente. Y los daños, ¿no? Que podemos apreciar ahí, eh, prácticamente ya no sirvió nada y no, justamente la falla se dio en el primer nivel, la zona más vulnerable, por lo tanto ha colapsado. Y aquí dice, en el muro más crítico por su ubicación se encontró refuerzo deficiente en las de cabeza, ¿no? En los núcleos, justamente imagínense que sí tenía núcleos de este muro, ¿no? Pero miren, tenían refuerzo deficiente. Por eso la gran importancia también de diseñar nosotros los núcleos. En este caso, para nuestra albañilería, no solamente vamos a hacer las verificaciones del muro, ¿no? Si bien es cierto, para que se considere un muro portante, entonces este muro de albañilería tiene que estar confinado en sus cuatro lados, ¿no? Ya sea la viga solera, las columnas de confinamiento y bueno, si está en un primer nivel, el sobrecimiento, ¿no? Entonces, no solamente vamos a hacer una verificación de este muro para que satisfaga todas las condiciones que dice la norma, sino que además vamos a diseñar la cuantía de acero vertical y estribos que va a tener estas columnas de confinamiento, además esta viga solera y teniendo en cuenta algo de que, por ejemplo, estas columnas de confinamiento no se van a diseñar como las columnas tradicionales de pórticos, ya que las columnas que soportan pórticos son columnas que se van a diseñar a flexocompresión, ¿no? Y también no, que se van a diseñar a flexocompresión. Por lo tanto, no se va a diseñar igual, ya que aquí vamos a tener que hacer el diagrama de iteraciones para ver los esfuerzos, ¿no? que van a actuar sobre esa columna y sus momentos. Por lo tanto, el diseño para estas columnas de albañilería, ¿no? Las columnas de albañilería van a estar dadas bajo fuerzas internas mencionadas en la norma, ¿no? Por eso que vamos a diseñarlos nosotros estas columnas. Además, la viga solera también, ¿no? Vamos a hallar, ya de por sí les digo que las vigas soleras no necesita tanto acero, ¿no? Porque imagínense, no se va a tener que diseñar tanto a flexión, porque imagínense que está apoyado sobre este muro. Imagínense flexionar todo este muro, la gran cantidad de esfuerzo que se necesitaría para flexionar este muro, no es como esta viga de pórtico, ¿no? Aquí es más fácil, ¿no? que diseñarlo a flexión, justamente porque no hay nada, pero aquí imagínense mover esta gran cantidad de masa de muro, ¿no? Por eso que se diseña más que todo por tracción el acero aquí de las vigas soleras, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver un poco más adelante de las tres fuerzas internas que van a estar afectando, ¿no? Esos elementos de confinamiento. Muy bien, entonces continuamos. Aquí vemos otro edificio, ¿no? Imagínense esta forma recontra irregular que tiene esta edificación y el daño que originó también, ¿no? Imagínense también aquí esta zona de estas vigas se ven inclinadas, ¿no? Imaginen, vean acá, ve cómo se ven que básicamente han colapsado, ¿no? El piso se ha venido abajo en esta zona. Aquí tenemos otro edificio, el daño que ha sufrido también. Bueno, aquí también tenemos
otro tipo de problema, ¿no? Lo que viene a ser la discontinuidad en planta, ¿no? Si vemos aquí, no, problema muy típico en edificios donde se aprovecha también las zonas superiores del edificio, donde se reduce mayormente ya por criterios estéticos, de repente para aprovechar las azoteas, ¿no? Entonces vemos que genera este tipo de irregularidades. Imagínense el centro de rigidez también, cómo es que se va a dar en este tipo de formas, porque si bien es cierto, no, yo tengo toda una zona, no imaginemos que todo esto viene desde la parte inferior, pero vemos que aquí existe un volado y bueno, en la parte superior, no, aquí está separado, pero que también tiene una gran cantidad de masa aquí en esta zona, ¿no? Imagínense la cortante, la fuerza cortante, cómo va a actuar en la base de esta zona, ¿no? De este bloque discontinuo, y también en el volado y en esta zona, ¿no? Imagínense cómo dónde se va a ubicar ahí su centro de rigidez de esa edificación, ¿no? Y en ese edificio que vimos, fíjense la falla que se dio, ¿no? Losa no pudo soportar los elevados esfuerzos debido a la torsión. Dice, en los pisos superiores se observan muros de cierre de albañilería que fueron interrumpidos en el segundo nivel. No, justamente lo que vimos en la imagen anterior, ¿no? Dice, columna cortada por el efecto torsional en el segundo nivel del edificio. Fíjense, este no es el primer nivel, es el segundo edificio. ¿Cómo es que prácticamente ha colapsado esto, ¿no? Sufrió un problema aquí de aplastamiento, de torsión, de columna corta, de piso blando, prácticamente todas las irregularidades ha sufrido esto. Mira, imagínense cómo cómo ha entrado la fluencia del acero, incluso porque veo o se ve, ¿no? El acero que tiene esta forma, miren cómo ha fluido el acero, y evidentemente no ha habido una falla frágil también, porque hay pedazos que han colapsado de concreto aquí. Con formas más que todo, ¿no? Discontinuidad en altura, justamente, ¿no? El cambio abrupto de sección que se puede visualizar en estas partes. Imagínense, miren, en todo el cambio abrupto, ¿no? De menos a más. Entonces es un problema muy común, más que todo, ¿no? En Marruecos se vio esto, ¿no? Imagínense aquí, pueden ver la cantidad de daño que ha soportado más que todo esta zona, ¿no? Justamente la que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Cómo es que se concentra la gran cantidad de esfuerzos en esta zona y que provoca que esto colapse, ¿no? Que genere un volteo, justamente como vemos aquí, ¿no? Colapsó el primero y se siguió transmitiendo en todos los pisos, ¿no? Dice colapso en piso superior de escalonamiento invertido, ¿no? Y por eso que hay que tener en cuenta la discontinuidad en altura que van a tener estas edificaciones. Les muestro todo esto para que tengan en cuenta la importancia de la forma que deben tener o que tienen las estructuras ante solicitaciones sísmicas. Bien, aquí también tenemos un edificio, este es en Lima, Perú. Imagínense, bueno, aquí en el Perú la gente construye conforme puede, ¿no? Quiere conquistar hasta sacarle provecho en todas las alturas. Imagínense esta forma rara que tiene acá, miren, están aprovechando todo este volado y encima de ese otro techo que sobresale. Miren, imagínense toda esta discontinuidad rara que tenga acá, ¿no? De hecho que esta vivienda es recontra irregular, ¿no? Vemos que aquí también es como una forma de L, porque eso está un poco más acá.
Incluso aquí también tiene una discontinuidad en la altura. Imagínense que viene escalonado aquí todo esto, ¿no? Vemos que se va reduciendo en la parte superior. Imagino que debe estar conectado aquí en eso, ¿no? ¿Cómo irá a fallar esa edificación ante un sismo que se espera, ¿no? Mediante el silencio sísmico, se dice que probablemente la ciudad de Lima también esté afectada por un sismo de 8, ¿no? Es el daño que ocasionaría. Hay gente muy irresponsable al momento de hacer una construcción, ¿no? Si bien es cierto, uno puede construir mediante sus condiciones económicas, pero tampoco puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Y ahí existe también ya un problema de ética, por así decir, ¿no? Uno sabe también cuando construye si es que está haciendo las cosas bien o mal. Bien, soluciones también en discontinuidad en altura, separación, ¿no? Lo más típico, lo más común, lo ideal es que exista una separación en bloques, ¿no? En vez de que sea una sola estructura. Sin esta forma, se recomienda de que exista una separación, ¿no? Justamente una separación en bloques ahí. Además, no como zona de traslación, aislar la estructura. Bueno, existen distintas formas, ¿no? Evidentemente, las soluciones también se ven influenciadas en la condición económica también que va a demandar ese tipo de edificaciones. Bueno, aquí también otro problema muy típico de torsión, ¿no? Imagínense aquí esta forma rara, ¿no? Edificios tiene incluso una esquina entrante. Aquí en esta zona existen aberturas, ¿no? Aberturas muy grandes, entonces estamos y además no existen elementos transversales que están rigidizando ante una solicitación sísmica en esta dirección, ¿no? Vemos que de repente así podría responder, ya que aquí tengo un muro en esa dirección, aquí en otra, pero en la dirección transversal vemos que está un poco vulnerable, ¿no? De igual forma aquí tengo un sistema aporticado, ¿no? Donde también tiene una esquina entrante justamente en esta zona, y veo que hay un pórtico, ¿no? Veo que el centro de rigidez está en esta zona, por lo que de repente aquí está siendo afectada con elementos muy rígidos, ¿no? Como se puede apreciar también en esta parte, ¿no? Entonces estás moviendo el centro de rigidez de tu centro de masa, entonces eso te va a generar un efecto torsional también en tu edificación. Evidentemente colapsa, ¿no? La falla se dio mayormente aquí en el primer piso y vemos cómo ha colapsado, ¿no? Típico problema de piso blando, por lo visto, ¿no? La zona de arriba muy rígida, ¿no? Vemos que existe bastante rigidez en la parte superior, mientras que en la parte inferior no han logrado resistir los elementos verticales, ¿no? Prácticamente esta zona se ha venido todo en conjunto, ¿no? Ya vemos que no existía una falla de agrietamiento en todos esos pisos, ¿no? Aparte del primer piso donde ha sufrido todo el daño. Fachadas abiertas y dos lados de muros sólidos son muy vulnerables, claro, ¿no? Justamente lo que estuvimos hablando. Bueno, México 85, ¿no? Vemos que se ha derrumbado toda esta zona. También, ¿no? Cómo habrá estado también, no ha estado bien adherida, ¿no? Problema de torsión lo que genera. Edificios de planta triangular de dos caras abiertas y una sólida son más vulnerables. Sí, hay que tener en cuenta este tipo de recomendaciones, ¿no?
Bueno, aquí también tenemos otro colapso de un edificio, este es en México en el 85, ¿no? Imagínense que también la parte superior ha colapsado todo, y aquí es una foto de un colapso crítico, por así decir, porque miren, fíjense que ha sucedido un colapso mediante un efecto dominó, ¿no? Este peso ha hecho que colapse este piso, de igual forma este y este, o sea, prácticamente todo esto se está apretando, ¿no? Imagínense aquí la cantidad de vidas que probablemente han padecido bajo este derrumbe, ¿no? Este colapso. Todo esto nos ayuda a nosotros a tener una conciencia también de los problemas que se generan al momento de dejar de lado estos problemas de irregularidad. Por eso que usted, ingeniero o ingeniera, tiene que tener en cuenta las consecuencias de las irregularidades, ¿no?, que van a presentar la edificación. Evidentemente, también la norma permite unas ciertas irregularidades, ¿no? Pero ya más adelante vamos a ver que en nuestra zona sísmica la norma no permite irregularidades extremas. Por eso que hay que tener en cuenta cuándo es preferible tratar de solucionar ese tipo de irregularidades, ¿no? Si puedes hacerlo, solucionalo, y si no, entonces va tu edificación a ser afectada ante factores de reducción, y eso hará también de que se vuelva un poco vulnerable ante la respuesta ante la respuesta de un sismo, ¿no? No, este es el centro de Lima. Vemos en una esquina un problema torsional. Imagínense aquí, no, espacios típicos abiertos. Miren, no, primer piso, tengo espacios muy abiertos, negocio, no, típicos espacios de negocios, y en el segundo piso oficinas. Evidentemente esto presenta un riesgo también torsional, ya que, y de piso blando también, ¿no? Justamente en esta zona vimos las escaleras, ¿no?, las placas que existían. Por lo tanto, el centro de rigidez ya está por acá y tu centro de masa aquí. Imaginemos cómo irá a responder este edificio ante un sismo, ¿no? Hay que tener en cuenta, uno ya sabe más o menos o conoce qué estructura es la que probablemente es más vulnerable a actuar, a reaccionar ante un sismo, ¿no? Por eso que es bueno siempre estar atento, ¿no? Cuando tú entres a un centro o a algún edificio, es bueno más o menos que de forma rápida, así, ¿no?, sin necesariamente hacer un cálculo extenuado, ya más o menos tú puedes deducir algunas irregularidades, ¿no?, a simple vista. Solución dice separar la tabiquería del sistema estructural, ¿no? Justamente aquí vemos que esta tabiquería está unida básicamente al sistema estructural, ¿no?, que vemos que son de pórticos, y ya sabemos la falla que se va a originar en esos pisos mediante esa unión de ese elemento no estructural con el elemento estructural. No, probablemente me genere efectos de columna corta, ¿no? La falla por columna corta justamente en esas zonas. Ahora, rigidizar los ejes de la fachada, ¿no?, justamente para traer el centro de rigidez, ¿no? Rigidizar esta zona más que todo para justamente ayudar a traer la rigidez y que se encuentre más cerca al centro de masa. Muy bien. Y ahí tenemos algunos terremotos. Este es un terremoto en Ecuador, ¿no? Los daños que se presentan, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una casa, ¿no?, una edificación totalmente colapsada. De otro lado también vemos que se ha caído un pedazo de
que puede ser de un volado, ¿no? Justamente aquí esto ha tenido básicamente un volado en esta zona y vemos que se ha caído la viga de ese volado. Miren, ¿no? Ha aplastado incluso todo este carro, ¿no? Ha sufrido toda esta zona, ¿no? Un pequeño volteo aquí de ese volado, ¿no? Este es un puente, ¿no? Vemos que ha fallado los estribos justamente aquí y vemos bastantes problemas. Miren, imagínense aquí cómo ha fallado esta edificación, ¿no? Mediante este piso blando, ¿no? Lo que hemos estado viendo, que esta zona es menos rígida que la zona superior. Por lo tanto, aquí ha fallado. Imagínense, mira, solamente he tenido, no, una, dos, tres columnas y aquí cuatro columnas sosteniendo toda esta gran cantidad de masa. Vemos que ha colapsado, ¿no? Aquí vemos que ha colapsado todo esto. Todo ha colapsado. Un gran problema. Y aquí evidentemente también, ¿no? Vemos que ha sufrido daño total, general. Todo se ha venido abajo. Bien, aquí vemos otras imágenes de este edificio también, ¿no? Cómo es que ha sufrido ese colapso. Y este es un sismo de 7.8, ¿no? También podemos ver imágenes del último sismo que hubo, ¿no? Bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a dar un receso de 10 minutos y regresamos ya para ir terminando la sesión de esta parte. Ya en la segunda parte vamos a ver algunos criterios de estructuración. Ya vamos a ver el plano que vamos a trabajar, ¿no? Este plano de esta edificación de 5 pisos. Vamos a tratar de mediante la diapositiva, la aplicación de lo que hemos visto, cómo es que vamos a estructurarlo, y de ahí vamos a hablar un poco ya en el tema de predimensionamiento también de estos elementos, ¿no? Que no son muchos, la verdad. Este es un sistema de albañilería y vamos a tratar de hacer su predimensionamiento y su estructuración. Bien, vamos a dar entonces 10 minutos, 10